Vamos a hacer primero que todo la oración de invocación al Espíritu Santo, porque es muy importante que sea Él quien nos ilumine y nos bendiga, sobre todo en un tema tan importante como el que vamos a tratar hoy, el bautismo de los niños. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirnos estar hoy reunidos, Señor. A pesar de estar un poco indispuestos y enfermos, queremos, Señor, cumplir con tu misión y tu palabra. Queremos hoy transmitir, Padre Santo, todo lo que nos has enseñado a lo largo de esta semana. Invocamos tu presencia. Invocamos tu Espíritu. Invocamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo Santo, al Espíritu Santo. Al Espíritu que nos ilumina, que nos bendice, que nos santifica, que debe estar siempre en nuestros hogares, reinando plenamente, que debe ser quien nos levante cada mañana y quien nos acueste cada noche, quien sea nuestro verdadero consejero, que cuando tengamos un problema, una necesidad, miedo, preocupaciones, podamos invocarlo. Que sea Él que siempre esté con nosotros, bendiciéndonos, santificándonos e iluminándonos. Para que sea realmente Él quien reine nuestra vida, el Espíritu Santo, y nos traiga el amor del Padre y el amor del Hijo. Ven, Espíritu Santo, en esta noche, ilumínanos con tu presencia, con tu sabiduría. Ven, llénanos, Señor, llena nuestro hogar. Ven, Espíritu Divino. Sánanos, oh Espíritu Santo. Guíanos por la vida. Aparta de nosotros las malas fuerzas, las malas personas, las malas intenciones. Y aún en medio de la enfermedad, fortalécenos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos ahora a hacer la lectura del capítulo número 12 del libro del Levítico. Purificación de la mujer después del parto. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón, será impura durante 7 días, como cuando tiene su periodo natural. El niño será circuncidado a los 8 días de nacido. La madre, sin embargo, continuará purificándose de su sangre 33 días más. No podrá tocar ninguna cosa consagrada ni entrar en el santuario, mientras no se cumpla el término de su purificación. Pero si da a luz una niña, será impura durante 2 semanas, como en el caso de su periodo natural, y seguirá purificándose de su sangre 66 días más. Cuando se cumpla el término de la purificación, ya sea de niño o de niña, la madre deberá llevar a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año para ofrecerlo en holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio por el pecado. Se los entregará al sacerdote, y el sacerdote los ofrecerá ante el Señor para pedir el perdón de ella. Así ella quedará purificada de su flujo de sangre. Estas son las instrucciones en cuanto a los nacimientos de niños o niñas. Así la madre no tiene si la madre no tiene lo suficiente para un cordero, podrá tomar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma,
uno para ofrecerlo en holocausto y otro como sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote pedirá el perdón de ella y ella quedará purificada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en medio de todas las leyes que el Señor comienza a indicarle al pueblo de Israel para convertirlo en su nación sacerdotal, hay una muy importante, y es esta del nacimiento de los niños. Dice el capítulo que el Señor se dirigió a Moisés para darle la orden. ¿Qué pasaba cuando una mujer quedaba embarazada y daba a luz a un niño o a una niña? Cabe resaltar que por qué una mujer cuando queda embarazada queda impura ceremonialmente. Principalmente porque ella está trayendo al mundo un nuevo pecador. Está trayendo al mundo una persona que va a venir a pecar con una condición caída. Por lo tanto, ella está contribuyendo a la contaminación del mundo. Fíjense la forma como Dios nos enseña las cosas. Y hay una diferencia entre el niño y la niña. En primera instancia, porque por medio del niño es que se propaga el pecado en la raza humana. Mientras que la niña es una generadora o dará a luz muchos pecadores. Ese es el trasfondo de esta ley. Ahora, dice que durante 7 días ella será impura y que al 8º día de nacido el niño varón va a ser circuncidado. Dentro de la cultura judía, el varón, el hombre, era más importante que la mujer. Era el que recibía la gracia, era el que recibía las bendiciones, la herencia, las promesas, etc. Además, como veremos más adelante en los textos auxiliares, es a través del prepucio del varón que el hombre se adhiere en alianza con Dios, mientras que la mujer se tiene a un lado. Ahora, esto puede también tomarse como una forma de Dios darle a la mujer una licencia de maternidad. Al tener todos estos días, primero 7 días purificándose, ¿verdad? Y después presentar al niño para la circuncisión. Después tenía 33 días más para estar solamente con su hijo. Era como una licencia de maternidad de que Dios le estaba dando a la mujer judía. Fíjense, Dios ya pensando en la licencia materna muchos milenios antes de que lo hicieran los gobiernos modernos. Entonces vemos aquí cómo era una obligación ya de la ley mosaica que todo niño varón después de 8 días debía ser circuncidado para poderlo adherir a la alianza de Abraham con el pueblo de Israel, con Dios. Recordemos, y lo vamos a ver ahorita, de que Dios y Abraham hacen un pacto de unidad, de alianza, de pueblo. Pero esta unidad es permanente, es perpetua. Y es primero que esta alianza y que estas leyes mosaicas. Por lo tanto, es muy superior. Esa promesa que Dios le hace a Abraham es una promesa que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y quien va realmente llenar, cumplir y dar en firmeza esa promesa de unidad y de adhesión va a ser nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ir viendo. Ahora, cuando el caso de que la que sea parida o dada a luz sea una niña, fíjense que se redobla los tiempos de purificación. Para ser purificada o pasar impura durante 2 semanas, el doble.
el doble del varón, cuando la mujer paría el varón. Y como el caso de su periodo natural, y seguirá purificándose de su sangre 66 días más, el doble del tiempo que pasaba con el niño, con el varón. ¿Y por qué? Porque Dios buscaba compensar el valor que se le daba al niño dentro de la cultura judía. Dios quería que la madre y el padre pasaran más tiempo juntos con la niña para poder hacer lazos más firmes con la niña que con el niño, porque el niño siempre en la cultura judía iba a ser más valioso para los padres, sobre todo para el padre. Entonces lo que Dios buscaba era una compensación afectiva. La forma como el pueblo de Israel se comportó a lo largo de sus siglos, de manera machista, de manera injusta contra la mujer, explosiva, más que todo, pienso yo personalmente que no fue una orden de Dios, fue una mala interpretación y una acomodación de la palabra de Dios y de los mandamientos para ellos ponerse encima y vivir explotando y vivir maltratando a sus propias compañeras femeninas. Entonces no es un mandamiento de Dios de que la mujer haya sido inferior y el hombre superior en el antiguo Israel. Sí sabemos que cuando hubo la caída, Dios sí puso por encima de la mujer al hombre. Primero que todo porque el hombre había sido creado primero por Dios y Dios había escogido realmente que el hombre fuera el responsable de la familia, fuera quien diera la cara con respecto a la familia. Pero eso no significa que la mujer fuera un objeto perteneciente del hombre, que la mujer tuviera que ser maltratada y usada y vendida como ellos lo hicieron durante muchos siglos. A la llegada de nuestro Señor Jesucristo y después de el maravilloso trabajo que hizo la Santísima Virgen María, la mujer tuvo otra connotación dentro de la iglesia. Obviamente por razones de tradición y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, pues el sacerdocio siempre ha sido liderado por los varones y está la orden de religiosas que también tiene que ver con la vida sacramental, ministerial de parte de las mujeres. Ahora, ¿qué más dice o qué más manda el Señor? Manda que una vez terminada la purificación, ya sea de niño o niña, la madre debe ir a la tienda del encuentro con un cordero de un año para el holocausto. ¿Esto con qué fin? Recordemos que los sacrificios del holocausto es una adhesión, es un sacrificio de reconocimiento, de alabanza y de adoración a Dios. Por lo tanto, aquí la madre está reconociendo que necesita de Dios, que el nuevo ser es un pecador, que el nuevo ser está fuera de la comunión con Dios y necesita restaurar esa comunión. Ese niño que ha nacido nuevamente dentro de la raza humana, de la raza caída, de la raza pecadora. Entonces, por eso es necesario hacer el sacrificio de holocausto. Luego también nos dice que debe llevar un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio por el pecado. No solamente está el sacrificio de reconocer la necesidad de comunión de Dios con Dios y que queremos restaurar esa comunión, sino que necesitamos también limpiar todo pecado. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. Desde que nacemos pecadores. Nacemos con el pecado original. Ya venimos con él y por eso necesitamos estos sacrificios. Que ambos juntos, unidos, los va a reemplazar el bautismo en Cristo Jesús. Por lo tanto, desde que nacemos necesitamos del bautismo o de la circuncisión en el Espíritu para nacer a la nueva vida. Entonces, ¿qué pasa? La madre, o en este caso también el padre, deben presentar
un cordero para el sacrificio de holocausto y un pichón de paloma o una tórtola por el sacrificio por el pecado. Ahora, el cordero es por el niño y la tórtola es por ella, ¿sí? Para que ella pueda ser purificada y se le pueda perdonar sus pecados. Tal vez el pecado de haber traído otro pecador al mundo. Entonces, ¿quién recibe ese sacrificio? El sacerdote. Ella no lo presenta sola. Ella no va donde el Señor, no llega al altar y dice, aquí Señor te presento mi ofrenda, aquí Señor... No, necesita un intermediario establecido, consagrado, ungido y apartado del pueblo para servir a Dios. ¿Cómo se llama eso? Sacerdote. Es aquel que sirve, él representa a los hombres ante Dios haciendo oraciones y sacrificios por el pueblo, ¿verdad? Eso es un sacerdote. Entonces el sacerdote recibía las ofrendas, las presentaba y mediaba para que la mujer fuera perdonada de sus pecados. Ahora, Dios pensando siempre en el pobre. Siempre Dios pensaba en el pobre, el que no podía tener de pronto para un cordero. Entonces, permite también que estas dos... Entonces, si la madre no tiene lo suficiente para un cordero, podrá tomar 2 tórtolas y 2 pichones de paloma, uno para ofrecerlo en holocausto y otro como sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote pedirá el perdón de ella y ella quedará purificada. Entonces, cuando la familia no podía darse el lujo de tener o de ofrecer un cordero, entonces Dios le permitía 2 tórtolas, que lo vamos a ver más adelante con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el punto principal de este capítulo? Es enseñarnos la importancia de la purificación, de que nosotros nacemos pecadores desde el principio, que aunque no tengamos conciencia de pecado, somos pecadores, porque nacemos pecadores, porque somos de una raza pecaminosa, caída. Por lo tanto, desde el mismo vientre materno, como nos va a decir el Salmo, que vamos a leer más luego, ya venimos con pecado. Y eso nos hace susceptibles y necesitados de la circuncisión espiritual que vino a traer definitivamente nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver la primera circuncisión, cómo Dios establece desde nuestro padre Abraham cómo una persona, en este caso los varones, entraban a ser parte de su pueblo santo. Ahora, la promesa que le hace Dios a Abraham es sobre todo el mundo, no solamente sobre los israelitas, sino sobre todo aquel que cree en Dios nuestro Señor. Vámonos a Génesis, capítulo número 17, versículos del 4 al 14. La circuncisión como señal de la alianza. Dice, esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Fíjense, no dice de la nación de Israel o de una sola nación, sino de muchas naciones. Y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. ¿Sí? A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán, está hablando del pueblo de Israel, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. Además, Dios le dijo a Abraham, pero tú, cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes, en especial nuestro Señor Jesucristo. Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio, y eso servirá como señal de la alianza que hay
entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo, comprado por dinero a cualquier extranjero. Tanto el uno como el otro deberá ser circuncidado sin falta. Así mi alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes por no haber respetado mi alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí vemos cómo Dios establece para la primera alianza, establece un procedimiento. Y es que todo varón nacido en la casa de Abraham y de ahí en adelante en la casa de Israel debía ser circuncidado a los 8 días de nacido. ¿Para qué? Para poder hacer parte del pueblo de Israel, para poder hacer parte de la alianza de Dios y de Abraham, para poder hacerse partícipe de las bendiciones, de la protección y del amor del Dios de Abraham. Tenía que hacerlo tanto el libre como el esclavo, ya sea que el esclavo fuera propio o comprado de un extranjero. Fíjense la importancia para Dios de cumplir esta alianza, este proceso. Ahora, ¿por qué se hacía en el varón? Recordemos, como estábamos hablando ahorita, que es el varón quien transmite el pecado. El varón es el que tiene la simiente contaminada. Por eso Cristo no tuvo padre biológico, sino fue el Espíritu Santo quien dio la simiente santa. María solamente fue un arca que contuvo y le dio la carne y le dio la sangre para que él tomara la parte humana. Pero la parte divina quedó plenamente unida a la carnal por medio de la simiente del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús es santo, santo de los santos. Por eso no tuvo pecado, por eso no venía con pecado. Ahora, para poder contener al santo de los santos, el arca debía ser sin pecado. No debía venir con el pecado original. ¿Qué hace el Señor? En su divina providencia hace la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que es uno de los 4 dogmas de la Iglesia Católica, que dice que María fue concebida sin el pecado original. ¿Para qué? Para que ella pudiese contener al Santo de los Santos. Dios mismo no podía estar unido ni contenido a nada que estuviera impuro. Por eso el dogma de la concepción inmaculada es verdaderamente teológico y lógico, es racional, espiritualmente racional. ¿Por qué? Porque Dios no podía permitirse convivir y estar contenido y alimentarse de una mujer pecadora. Fíjense cómo el capítulo número 12 del libro del Levítico nos abre la mente y nos explica muchas cosas. A veces estos capítulos tan pequeños los pasamos desapercibidos, pero son muy importantes. Entonces vemos aquí cómo el dogma de la Inmaculada Concepción toma fuerza. Y por eso entonces los varones en su carne debían fijar esa alianza con el Señor. Debían recordar cada vez que vieran su miembro viril que le pertenecía al Señor, que ellos debían ser una raza diferente, una raza santa, una raza distinta. Obviamente la circuncisión era practicada por muchos pueblos, más que todo a nivel de salud, porque la mujer israelita se ha comprobado que tiene menor incidencia en enfermedades sexuales que las mujeres del resto del mundo, que sus hombres no practican esta
esta situación, ¿verdad? Esta cirugía. Pero vemos aquí cómo Dios establece ese paso. Varón a los 8 días de nacido. Al niño no se le preguntaba si él quería pertenecer al pueblo de Israel. Al niño no se le preguntaba, eso lo asumía el padre y la madre. El padre y la madre, así como no le preguntaron al niño si quería nacer, tampoco tenían que esperar a que él decidiera si él quería ser parte del pueblo de Israel. Era un deber si quería pertenecer al pueblo de Dios. Vamos ahora a cómo Abraham cumple este pacto con su hijo, con el hijo de la promesa. Él también circuncida a todos los varones de su casa y a Ismael, que fue su primogénito biológico. Pero vamos a ver cómo el hijo de la promesa, el hijo sobrenatural, el hijo por donde pasaría el Mesías Redentor, él también lo circuncidó. Vámonos a Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 4, el nacimiento de Isaac. De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo que Sara le dio fue Isaac. Y lo circuncidó a los 8 días de nacido. Y tal como Dios se lo había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí que Abraham no se pone con pendejadas, no se pone con raciocinios filosóficos, no se pone a expresar de que será de que Isaac se merece la circuncisión, que era algo doloroso, era cortarnos el pipí recién a los 8 días de nacido, era una operación dolorosa, que entre más adulto se hiciera era más peligroso y era más dolorosa. Por eso Dios ordenó que a los 8 días de nacido se hiciera tal procedimiento. Entonces vemos cómo Abraham no se pone a cuestionar a Dios, simplemente sigue la orden de que a los 8 días de nacido su hijo varón, el hijo de la promesa, el hijo de lo sobrenatural, por donde iba a cumplir Dios la promesa de bendecir todas las naciones de la tierra a través de Cristo Jesús, es circuncidado a los 8 días de nacido sin preguntarle. Su padre y su madre asumen esa responsabilidad y lo adhieren a la alianza de Abraham con Dios, con el Dios de Israel. Vamos ahora como el verdadero descendiente, el que iba a cumplir la promesa, también es circuncidado a los 8 días de nacido. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo número 2, versículos del 21 al 38. El niño Jesús es presentado en el templo. A los 8 días circuncidaron al niño, a Cristo. Habíamos visto a Isaac. Isaac era una prefigura de Cristo. Una mujer estéril, una mujer anciana, da a luz a un niño. Eso es una señal poderosa. Ahora, Jesús es nacido de una mujer virgen, de una mujer que no ha conocido varón, de una mujer que no ha tenido contacto con la simiente varonil, que no conoce un pene. Es virgen antes, durante y después, toda su vida. Sigue siendo virgen, sigue siendo pura, sigue siendo santa. Y ahí vemos cómo otro dogma de la Virgen María se cumple. El de la perpetua virginidad de María. Entonces, esa señal que nos dice Isaías, el Emmanuel viene de la Virgen, concebirá a luz un hijo. Miren lo que le pasa. A los 8 días circuncidaron al niño. Cumple la ley de Moisés. Cumple la ley y el pacto de la alianza con Abraham. Y le pusieron por nombre Jesús. Allá Abraham le pone Isaac. Aquí
José le pone Jesús o Joshua o Yahvé salva, porque este es el nuevo Josué. Así como hubo un Josué que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, este Josué, el nuevo y definitivo Joshua, Jesús, nos va a llevar a la tierra prometida, pero en el cielo. Entonces, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén. Fíjense, no me había dado cuenta. Aquí hay dos tiempos. Una cosa es circuncidar al niño a los 8 días y otra cosa que es el bautismo en la ley judía. En el judaísmo el bautismo de los niños es a los 8 días de nacido. Ahora, la presentación en el templo es cuando ella cumple los 33 días de purificación. Yo pensé que era, y toda la vida había pensado que era el mismo día. No, es 2 días diferentes. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, que lo vimos en el Levítico 12, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Una cosa fue la circuncisión, que fue a los 8 días de nacido, y a los 40 días de nacido Jesús es llevado al templo. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ni María ni José tenían para un cordero de un año. El Señor se hizo tan poco que quiso convivir con nosotros en la pobreza y en la línea más baja. Siendo el Rey de Reyes, el dueño del oro y la plata, vino una familia humilde que presentó las 2 tórtolas o los 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, lo que yo les decía, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, a la luz que alumbra a las naciones, y que será la gloria de tu pueblo Israel. Claro, él será el rey, el último de los reyes de Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, la Teotocos, o sea, el tercer dogma de la Virgen María, madre de Cristo, que es Dios, madre de Dios. Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Panuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Para las que enviudan y quieren volver a tener más y más esposos. Fíjense, esta señora duró 84 años viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor, con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí vemos cómo se cumple la promesa. Cristo cumple los mandamientos del Señor. Cristo es circuncidado a los 8 días de nacido, siendo bautizado en la ley y en la religión judía. Cristo, José y María no esperaron a que Jesús tuviera 16, 17 años para escoger él si quería pertenecer al pueblo de Israel. Era un deber de los padres con Dios presentar a su hijo a los 8 días de nacido y consagrarlo a él. Y era una bendición para el niño, porque el niño obtenía todas las bendiciones y garantías que el Dios de Israel les prestaba a ellos como su nación santa. Todas las cosas que tenemos en la Iglesia Católica tienen sus bases bien bíblicas. Nada es inventado ni por papas ni por gente aparecida. Todo es bíblico, incluido el bautismo de los niños. Ahora dicen, no, es que un niño, los protestantes dicen, no, es que un niño no tiene conciencia de pecado. Y el bautismo es para arrepentimiento de pecados y para que abrace la fe. Cuando nosotros nacemos, no elegimos nacer. Nuestros padres no nos preguntan si nosotros queremos venir a nacer. Así, de la misma manera, nuestros padres tienen el deber de ayudarnos a nacer a la nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Pero para aquellos que dicen que cuando un niño no necesita el bautismo porque no tiene pecados, sí tenemos pecado cuando nacemos, desde el vientre materno. Vámonos al Salmo 51. Vámonos al Salmo 51. Oh Dios, ten compasión de mí. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa. Irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací. Aquí lo dice. En verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, que es lo que hace el Espíritu Santo cuando bautizamos a nuestros niños pequeños. Dame un espíritu nuevo y fiel. Y cuando nosotros bautizamos a nuestros niños, ¿qué les estamos dando? A través del sacramento del bautismo, el Espíritu Santo. ¿Y qué espíritu va a ser más limpio y va a ser más fiel que el Espíritu mismo de Dios? Fíjense, no me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Aquí está en el Salmo. Es palabra de Dios. Cuando nacemos, venimos ya pecadores. Y por misericordia de nuestros padres y padrinos, el Señor, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, nos purifica del pecado original. Nos limpia de toda nuestra transgresión que viene de nuestra naturaleza humana pecadora y nos llena del Espíritu Santo, pero además nos injerta a Cristo, nos hace hijos adoptivos de Dios, nos hace partícipes de la gracia purificadora y la gracia bendita de Cristo, y también nos hace parte de su cuerpo místico, siendo Él la cabeza. Fíjense todo lo que un niño recibe cuando es bautizado pequeño.
y le da las fortalezas y le da la fuerza suficiente para vencer a Satanás y a todas las fuerzas de la oscuridad. Ahora, no solamente ir y bautizar al niño y hacer una fiesta, también es muy importante el padrino y la madrina estar pendientes de la vida espiritual de sus ahijados. Un ahijado es una bendición de Dios. Un ahijado es un regalo de Dios. Un ahijado es una forma como tú puedes caminar hacia la santidad. Yo fui afortunado porque mis padrinos toda mi vida estuvieron guiando mi vida espiritual, al igual obviamente que mis padres. Obviamente mis padres, yo soy lo que soy gracias a mis padres. ¿Sí? Yo soy lo que soy gracias a mis padres, pero también debo tener un reconocimiento con mis padrinos y mi madrina, que hasta el día de mi matrimonio estuvieron juntos ahí como símbolo de entregarme a mi nueva esposa. Fíjense la importancia de eso, de tener unos padrinos que siempre están guiándote, orientándote, aconsejándote. Por eso es importante escoger muy bien a los padrinos. No solamente porque sea el con el que tú bebes o con la que tú sales a parrandear. No, debe ser una persona que realmente viva la fe católica cristiana. Ahora, sabiendo eso, que el niño necesita del bautismo porque es pecador desde que nace, vamos a ver cómo en la nueva alianza, en el nuevo pueblo de Dios, que ya no es solamente el pueblo de Israel, sino que ya es todas las naciones de la tierra, la circuncisión pasa a ser de otra manera. Vámonos a Colosenses. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. Colosenses capítulo 2. Vámonos primero a Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 19. Del 8 al 19. Dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar, con teorías y argumentos falsos, como los señores protestantes que dicen que el bautismo de niños es inválido. No se dejen engañar, porque ellos tienen teorías falsas, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en Él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En Él también ustedes han sido circuncidados. Todo el que es bautizado en Cristo, a los 8 días de nacido, a los 3 meses, a los 4 meses, ha sido circuncidado con Cristo. No con una circuncisión hecha por hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios, al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Y ahí lo podemos ver con el Salmo 51. Desde que nacemos, venimos con la naturaleza pecadora. Y con el sacramento del bautismo en la niñez, Dios nos purifica, nos santifica, nos une a Cristo y perdona nuestro pecado original. Aquí está, esto es bíblico. Esto no es un invento de la Iglesia Católica. Mírenlo acá. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. El que no se bautice se mantiene en pecado. Si tú tienes un niño de 8, 9, 10, 12 años y no ha sido bautizado, está en pecado y es presa fácil de las fuerzas diabólicas. El bautismo es algo
serio espiritualmente y debemos seguir practicándolo desde niños. Nosotros no podemos darle papaya a Satanás y dejar nuestros hijos a merced del diablo hasta que ellos elijan por sí mismos. Lo que pasa es que los señores protestantes quieren tener más fácil la manera de adherir a ellos y a sus sectas a más personas. Si una persona no ha sido bautizada en la Iglesia Católica, va a ser mucho más fácil que ellos los puedan capturar y los puedan envolver. Pero si ha sido bautizada y lleva un proceso de catequesis, va a ser más difícil. Y al mismo tiempo, si la persona se bautiza en otra secta, en otra religión, está cometiendo el pecado gravísimo de apostasía. Está apostatando del cuerpo de Cristo. Está apostatando de Cristo. Por eso ellos insinúan y por eso ellos atacan el bautismo en los niños. Porque a ellos no les conviene, a su negocio, ¿sí? Al negocio que ellos tienen montado. Ahora dice, continuemos, de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso en la cruz. Por tanto, nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. La verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones. Quieren reescribir la historia cristiana a través de visiones. Es que yo tuve una visión donde vi el arca abierta y los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento era el que más brillaba y el cuarto mandamiento es el sábado. Y se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Palabra de Dios. El que no está dentro de la Iglesia Católica no está unido a la cabeza, que es Cristo, que es la cabeza de la Iglesia Católica. Esa es la verdad. Y cuando usted va y se cambia de religión, desafortunadamente apostata contra el mismo Cristo. Porque usted lo bautizó su padre y su madre, porque era el deber y porque era un regalo maravilloso que Dios puso a disposición de manera gratuita, entregando a su único hijo a una muerte de cruz y luego resucitándolo. No podemos quitarle a nuestros hijos la gracia y toda la potencia que viene con el bautismo. Tenemos que defender esta práctica y promoverla, queridos hermanos y hermanas. Promoverla, defenderla, porque tiene todo, como lo estamos viendo hoy, tiene todas las bases bíblicas e históricas. Listo. Para terminar, vámonos a el pacto cumplido en Cristo Jesús. Cómo Dios le cumplió a Abraham la promesa. Vámonos a Gálatas, capítulo 3, versículos del 15 al 29. La ley no anula la promesa. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un pacto y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham. Lo vimos en el capítulo 17 del Génesis. Y a su descendencia. La escritura no habla de descendencias. Habla de una sola descendencia. En plural, sino en singular. Dice, y a tu descendencia, mire, escuchemos, la cual es Cristo. Lo que digo es esto:
Dios hizo una alianza con Abraham y la confirmó. Por eso, la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. No la puede hacer. La ley mosaica no puede tumbar la promesa que Dios le hizo a Abraham de que a través de su descendencia, que es Jesucristo, Él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Por ti, todas las naciones de la tierra serán benditas. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Tú tendrás un descendiente que será tan santo y hará algo tan maravilloso que santificará, purificará y salvará a todas las naciones de la tierra que se unan a él. Entonces Moisés y la ley mosaica no podían cumplir esa promesa. Por eso es que hay cambio de ley, por eso hay cambio de mediador, por eso hay cambio de sacerdocio. Por eso ya no es el sacerdocio levítico, sino es el sacerdocio al orden de Melquisedec, que es el orden o el sacerdocio de nuestros sacerdotes católicos, desde el Papa Francisco hasta nuestro cura párroco. Ok. Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Por eso esas personas y esas religiones que se meten a que tienes que cumplir los 10 mandamientos de la ley mosaica y tienes que cumplir el sábado y tienes que hacer las cosas como los judíos lo hacían, están equivocados. Porque es que la ley mosaica fue una sombra. Fue una sombra. No era la plenitud. La plenitud es Jesucristo. Los mandamientos que tenemos que cumplir nosotros son los mandamientos que instituyó Jesucristo. Todo lo que mandó Cristo. Cristo mandó a San Pedro y a su sucesión apostólica a pastorear a la iglesia. Cristo instituyó los 7 sacramentos. Cristo elevó a la Santísima Virgen María a los cielos. O sea, todo lo que la Iglesia Católica enseña y defiende fue lo que mandó Jesucristo. Cristo nunca dijo: a los niños ténganmelo aparte y déjenlos que ellos decidan cuando ya estén viejos. Dígelo, no dejen que ellos vengan a mí. Dejen que ellos vengan a mí. ¿Por qué a un niño yo tengo que negarle el bautismo? ¿Por qué? ¿Por qué esa mezquindad? ¿Por qué ese pensamiento egoísta? Judío. Que los judíos me perdonen también. Pero, ¿por qué ese pensamiento de que la gracia de Dios, el poder de Dios, el unir nuestros hijos a Dios, tenemos que esperar a que tengan 33 años, que hayan sido viciosos, que hayan sido mujeriegos, que hayan asesinado, que hayan sido sicarios, que hayan probado todo el mal, para que después vayan a arrepentirse y así bautizarse y vivir ya conocí al Señor? Ya cuando ya yo bajé a los anales del infierno. ¿Por qué no desde niño? ¿Por qué no desde pequeño los armamos de todas las herramientas poderosas para que ellos puedan luchar contra las fuerzas del mal, que son potentes? Aquí están. Bueno, aquí dice, sigamos para ya irnos, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles, y Moisés sirvió de intermediario. Pero, como no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona, y Dios es uno solo. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no. Porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Pero, según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado. Todos somos prisioneros del pecado. Para quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Todos somos prisioneros del pecado. Un niño recién nacido es prisionero del pecado. Debe ser liberado a través del bautismo. Antes de venir la fe,
la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños. Vigila a los niños. Hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer. Recuerden que la circuncisión era para los hombres y se hacía en el prepucio. Ya con Cristo eso no importa. Puede ser para judíos y griegos, puede ser para libres o esclavos, puede ser para hombres y para mujeres. Porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les hizo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así vemos cómo a través del bautismo nosotros desde el principio de la vida empezamos a luchar contra las fuerzas que quieren apartarnos del amor de Dios. Por eso es importante bautizar a nuestros niños desde pequeños. Esa es la práctica de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ha venido practicando desde el segundo siglo y lo seguirá haciendo como mandato de Cristo Jesús, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.